A lo largo de la historia se ha escrito mucho sobre la felicidad, mucho. Y cómo ser alegres y cómo vivir y cómo disfrutar esta vida. Hace 2000 años, Lucius Seneca escribió lo siguiente, noten. No es que el hombre tenga muy poco, sino el hombre que anhela más es el que es pobre. Y qué curioso, ¿no? De que regularmente tenemos todo lo que necesitamos, tenemos hasta en abundancia de lo que queremos, y muchas veces el ser humano nunca está satisfecho con lo que tiene. Fred Allen dijo, no quiero tener nada que no quepa en mi ataúd. Y qué curioso, ¿no? Un día vamos a morir y pensamos que nos vamos a llevar todas las cosas con las que hemos sacrificado todas nuestras vidas. Alguien más escribió, la mitad del mundo es infeliz porque no puede tener las cosas que hacen infeliz a la otra mitad. Y cuánta verdad no hay en esto. Pero Steve Brown dijo de la siguiente forma, la persona más infeliz del mundo no es alguien que no obtuvo lo que quería. La persona más infeliz es la que obtuvo lo que quería y luego descubrió que no era tan maravilloso como esperaba. Hay muchos que piensan que van a ser felices si solamente obtienen esto y obtienen lo otro. Luego lo obtienen y luego se dan cuenta que no era lo que ellos esperaban. No, si solamente me suben el salario, si solamente agarro aquel trabajo, si solamente pudiera tener aquel carro, luego lo tienen y son como regalos de Navidad que nomás te dan cierta felicidad por un momento y luego se va. Y uno piensa, si solamente tuviera eso, ahora sí fuera feliz el resto de mi vida. Pero noten por favor, el secreto de una vida feliz no es en el poder tener más, sino estar agradecido con lo que ya tienes. Y aquellos que son felices son los que han aprendido a dar gracias por las cosas que ya tienen. Incluso vean, la mayor parte de la gente vive toda su vida concentrándose en las cosas que no tienen, en lugar de dar gracias a Dios por lo que tienen, o sea, por lo que ya tienen y lo que Dios ha provisto. En el Nuevo Testamento existen dos palabras griegas que se usan primordialmente para traducir la codicia. Y noten por favor la primera palabra que se usa es pleonexia. Este es un deseo insaciable de conquistar el mundo. Los griegos consideraban esta palabra muy fea para usarse, pero sin embargo en Lucas 12:15, quiero que vean por favor en sus Biblias, porque no va a estar aquí en la pantalla, los voy a hacer que usen sus Biblias hoy. Lucas 12 versículo 15, noten, para que vean aquí cómo se usa esta palabra. Y dice la Biblia lo siguiente, Lucas 12 versículo 15. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Para comprender más esta palabra que aquí ha sido traducida avaricia, noten por favor, pleonexia proviene de dos palabras griegas que significa tener más. Incluso vean, se ha definido como el amor malévolo de tener. ¿Hay algo mal de querer tener más? No, pero eso luego se llega a ser una obsesión malévolo de poder tener y siempre tener más. Se ha definido, noten, como el espíritu que arrebata lo que no es correcto tomar, el apetito funesto por lo que pertenece a los demás. Sigan, es el espíritu el que arrebata las cosas, no para acumularlas como un avaro, sino para gastarlas en su placer propio. La palabra pleonexia, entonces, es el deseo irresistible de tener o tener más, o tener lo que otros tienen, o porque pensamos que tenemos el derecho de poseer. Hay otra palabra, y quiero que vean, esta es la filaguria. Esta palabra significa un amor desmenuzado por el mundo. El mundo es el ídolo del codicioso. El apóstol Juan nos define lo que es el mundo de esta forma, y noten por favor, 1 de Juan 2:15,
No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, noten qué es lo que está en el mundo: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces, para poder comprender cómo la avaricia, cómo la codicia, cómo el mundo juegan una parte en esto, las personas codiciosas regularmente van a ser o van a tener esas características en su vida. Por ejemplo, pienso en que una persona codiciosa, ¿verdad?, codicia por los bienes, o más bien la persona codiciosa tiene la codicia, el deseo, el hambre por tener más. La persona codiciosa tiene tacañería, se me hace que ese es el tiempo correcto, con el dinero. Son tacaños o son codos, o no sé cuál es la palabra más apropiada, pero bueno, ustedes ya la entendieron, ¿verdad? Tiene ansia de capital y control. La persona codiciosa tiene un apetito por los accesorios, tiene sed por más cosas, hambre de tener, codicia por los lujos. Tener zapatos no es suficiente, tiene que ser de cierta marca, si no, ¿verdad?, no eres feliz. La persona codiciosa tendrá prioridades incorrectas. El yo son partes que el codicioso solamente piensa en placer propio, en lo que él quiere, las cosas que quiere poseer. Incluso noten, su futilidad es el hecho de que nunca está satisfecho y siempre quiere más. Amén, es como el hambre nuestra. Comemos, estamos llenos y luego nos da hambre después. Nunca es la última comida de tu vida. Bueno, al menos que mueras, pero si sigues vivo, vendrá hambre después, ¿verdad? Vean, por favor, la base de sus problemas es el hecho de que es egoísta, carece de contentamiento y satisfacción. Si hay alguien aquí que no es contento y no está satisfecho, no es porque tienes poco dinero. Ese es un problema de corazón. Eso es una condición que no es determinada por su banco, ni las cosas que tiene. La base de sus problemas no es el hecho, entonces, que es egoísta y carece contentamiento. Hermanos, el embudo en sí de sus problemas son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Cuántos jóvenes no estuvieran en el ministerio excepto el temor de dejar dinero a un lado? ¿Cuántas iglesias no estuvieran más fuertes si no fuera por los miembros que le roban a Dios y no son fieles a Dios? Pero el codicioso en sí, vean, su frustración es el hecho de que sus posesiones no les satisfacen. Tienen todo y a la misma vez no tienen nada. Se siente excluido o está perdiendo la vida pensando que va a encontrar su felicidad en otra cosa que no tiene. También siente que no lo tratan de manera justa. ¿Por qué? Noten, porque usted tiene algo que él no tiene y él también debe tenerlo. ¿Nunca ha visto gente que siempre llora que la vida no es injusta? Que esto es porque están diciendo: hay algo que alguien tiene y yo no lo tengo y yo merezco tenerlo. Los verdugos de la historia mundial han sido hombres codiciosos. Hombres como Napoleón, Alejandro y el Grande, Hitler, todos codiciaban dominio del mundo. Pero no solo ellos, y podemos apuntar a gente malévola de la historia, gente incrédula, y todos yo pienso que dijeran: pues son incrédulos, ¿verdad? Son gente mala. Pero también los codiciosos de la Biblia, de las Escrituras, complicaron y corrompieron sus vidas con sus actitudes codiciosas. Déjate rizo esto porque no quiero que alguien piense que, bueno, los incrédulos. No, ustedes también cristianos. Acab y Jezabel querían la viña de Nabot. La muerte fue el resultado de Nabot, ¿verdad? Porque Acab quería esa viña. David codició a Betsabé,
terminó en deshonra, perdiendo más de lo que él esperaba, perdiendo la unidad familiar, hasta perdió su hijo. Eva codiciaba la fruta prohibida, eso dañó la relación de Dios y la humanidad por codiciar el poder que esta fruta le podía proveer. Es que Dios sabe que el momento que comas, tus ojos van a ser abiertos y vas a ser como Él. Y comió. Absalón codiciaba el trono de David, su padre. La muerte fue el resultado de él. Judas codiciaba 30 piezas de plata por intercambiar su dinero por Jesús. Y el resultado fue que terminó colgándose él mismo. Se dice 30 pedazos de plata. Muchos lo traicionan por 100 pesos. Hay muchos Judas que me están escuchando, que cada domingo traicionan a su Dios prefiriendo dinero que ser fiel a Dios. Acán codiciaba oro, plata y vestidos. El resultado fue que Israel perdió una batalla, pero luego él la pagó con su vida y también su familia. Demas codició este mundo. ¿Y qué hizo Demas? Lo mismo que muchos jóvenes hacen hoy. Se van mejor tras las cosas del mundo y dejan las cosas de Dios. Porque Demas me ha desamparado, dijo Pablo, amando este mundo. Y hay muchos que cuando ahora sí Dios los llama o Dios quiere hacer algo con ellos, es el entrar a una esfera de fe que les da temor, por lo cual mejor huyen hacia el mundo con sus promesas falsas aún, porque les voy a decir, así como estar en el ministerio, como cualquier otra profesión, todo toma fe, pero muchos tienen más fe en el mundo que en Dios. Balaam codiciaba la paga de la injusticia y fue deshonrado y exhortado por un burro. Amén. Y muchos Balaam existen hoy, muchos hombres que en un tiempo predicaban la palabra de Dios, y las presiones de las finanzas y las presiones de que gente no se vaya ha causado que muchos predicadores sean como Balaam y se vendan. Y prefieren mantener gente contenta que gente edificada. Y cambian su mensaje. ¿Cómo se ve la codicia en la vida de alguien? Y quiero que vean esta pregunta, pero ¿cómo se ve es la codicia? Porque yo sé que a lo mejor alguien está pensando, yo no soy codicioso. ¿Cómo en realidad se ve la codicia? Y déjenme les describo poco antes de aterrizar esto en Zaqueo. Noten cómo se ve. Primero, como cuando mis pensamientos están completamente dominados y consumidos por este mundo y sus bienes, estoy codiciando. Es la forma que alguien ha visto la codicia. Cuando alguien o mis pensamientos están completamente dominados. El hombre piadoso, por el otro lado, está enfocado en el cielo. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de también esperando al Salvador, al Señor Jesucristo. Todos los pensamientos del codicioso están en las cosas de hoy. Los pensamientos del piadoso están en la venida del Señor Jesucristo. Noten también cómo podemos ver la codicia en nuestra vida cuando una persona está totalmente saturado con negocios de este mundo. Ahora, no estamos hablando del trabajo para proveer a la familia. Dios es honrado cuando trabajamos, cuando somos honestos en nuestro trabajo. No estamos hablando de esto. Estamos hablando del que tiene demasiado tizones en el fuego y por lo tanto no tiene tiempo para Dios en su vida porque está tan afanado trabajando que no hay tiempo para Dios. No hay tiempo para la familia. Supuestamente trabaja para la familia, excepto que no la ve porque siempre trabaja, ignorando sus responsabilidades familiares. No tiene tiempo para la iglesia, para la lectura bíblica y la oración. Le roba a Dios sus diezmos y ofrendas para obtener cosas materiales que codicia. Se comporta como Marta, agobiado por muchas cosas y tiene muy poco tiempo para en realidad estar con Jesús.
Noten, esta persona está bajo el poder de la codicia. Esa persona que está bajo este poder siempre va a tener prioridades muy distintas a las que deben de tener la gente. Por ejemplo, Mateo 13:22 dice, el que fue sembrando entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de ¿qué? ¿Qué hacen el engaño de las riquezas? Ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y es por eso que muchos hermanos van a estar aquí sentados y van a sonreír. Muchos me van a decir afuera, wow, qué tremendo, ahora sí me tiraste duro, pero no hay nada de cambio. La verdad es que yo no soy impresionado por gente que me dice cada rato que no, hombre, eso fue para mí, especialmente cuando no obedecen. Y más cuando se tratan en cosas de finanzas, todos van a tener su justificación de por qué son como son. Pero la Biblia, aparte de nuestras debilidades y aparte de cómo queremos interpretar o suavizar nuestra conciencia, la Biblia nos dice que el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Entonces, cuando Dios está trabajando en nuestras vidas, es este afán, la ansiedad de las cosas, los problemas, el deseo de tener dinero y tener certeza propia, que eso ahoga la obra de Dios y su palabra en nuestras vidas. Cuando una persona está inclinada a hacer las cosas chuecas en ganancias, estás seguro que la codicia ya te ha torcido. Es por eso que hoy en día van a haber mecánicos que cobran de más, van a haber empleados que no van a saber cómo cobrarte hasta no ver en qué condición vives, y ya que ven que a lo mejor vives bien, te van a cobrar a ti más, y son puras personas guiadas por la codicia y sus obras son deshonestas. Oseas versículo 12, la Biblia nos habla de esta actitud y la forma que hacen los negocios. Dice, ese mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión. Efraín dijo, ciertamente he enriquecido, he hallado riqueza para mí, nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Pero a que no saben que Dios le encontró problemas porque estaban haciendo negocios chuecos. Miqueas 2:2 dice, codician las heredades. ¿Y las qué? Y las roban, dice la Biblia. Y casas, y las toman. Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. ¿Y qué llega a suceder entonces? Como dice Miqueas 2:2, que al final de cuentas, hermanos, gente codicia una casa y la toma, quiere un terreno y la roba, hace todo lo necesario para poder obtener lo que no es de él. Eso es lo que hace el avaro y el codicioso. Entonces, el codiciar o el no codiciar, hermanos, es el séptimo de los 10 mandamientos. Ahora, todos sabemos, hay muchos mandamientos. Pero quiero que si pudiéramos nosotros, si usted y yo estuviéramos hablando de algo que iba a ser conocido como los 10 mandamientos o algo bien importante, yo estoy seguro que ni usted ni yo hablaríamos de esto. No pusiéramos, mira, vamos a poner este mandamiento, porque de muchas cosas que usted y yo pensamos que son importantes, la codicia no es una de esas, porque todos batallamos con la codicia. Y ninguno de ustedes iba a poner, pues fíjate que voy a hablar de la codicia porque esto está entrando al mero moello de su problema. Solamente Dios pudo hablar de la codicia tal como es, un Dios en nuestras vidas, que tiene que ser derribado. Quizás usted pusiera muchas reglas y leyes sobre cómo obtener dinero, no cómo dar dinero. Amén. Me están viendo como que, ¿verdad? Como si estuviera predicando en griego o en latín, pero no. La Biblia dice en Éxodo 20, versículo 17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey o su carro, ni su asno, su moto, ¿verdad? Ni cosa alguna de tu prójimo, ni cualquier cosa que veas. No debemos de codiciar. Vean por favor, la codicia es el ácido de la avaricia, un cáncer de corrupción y carnalidad.
que carcome la salud de la sociedad, convirtiendo a las personas en bestias. Hermanos, por eso la Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Sabe por qué existen tanto narco y tantos negocios malévolos y oscuros donde gente la paga con su vida por poder hacer más dinero? Si no fuera por el amor al dinero, no tuviéramos la sociedad en la que tenemos hoy, porque la codicia es lo que comienza a dominar nuestra sociedad, y por eso la Biblia llama la raíz de todos los males el amor al dinero. No el dinero, el amor al dinero. La codicia entonces hace que personas ardan en su corazón por las posesiones de otros. La codicia hace que las personas aprendan a engañar a su vecino y hacer negocios chuecos. Hace que las personas desperdicien las bendiciones que ellos ya tienen por parte de Dios al menospreciar todo lo que las Escrituras dicen acerca de su problema. Hacen que las personas pasen de la honestidad y el trabajo duro a medios deshonrosos y chuecos y obscuros de intercambios incorrectos. Anhelan más estas personas, aun cuando obtienen más. Quieren más y tienen más, ¿verdad? Vean por favor, la codicia no solo induce a robarle a Dios, pero también guiará a una persona en un camino de dolores. La Biblia no miente, hermanos, es nomás darles tiempo, porque hay muchos que quizás ahorita están pensando, no, pues ahorita estoy bien, pero no se preocupen, las cosas del Señor muchas veces dura tiempo. Nadie se burla de Dios, no somos nadie para burlarnos. Lo que el hombre siembra, eso es lo que cosecha. Y la Biblia nos dice en 1 Timoteo 6:9, noten, porque los que quieren, ¿qué? ¿Qué es lo que quieren? Caen en ¿qué? Y lazo, y en muchas codicias, ¿cómo? Necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron ¿de qué? Y fueron traspasados por muchos. Yo sé que si yo les preguntara a alguien aquí, les dijera, a ver hermanos, vamos a ver, ¿cuántos quisieran negar su fe? Nadie levantaría la mano. No, hombre, hasta la pregunta sería ofensiva. Pero he ahí el problema. Los que quieren enriquecerse, los que tienen como enfoque nomás en toda la vida es hacerse ricos, tarde o temprano van a negar la fe por las acciones que toman por hacerse ricos. Y no solo eso, se enredan en engaños necios y codicias necias y dolorosas. Tarde o temprano el intercambio que logran hacer es que va a ser que van a ser traspasados de muchos dolores. Entonces, quizás hay alguien aquí que me está escuchando que ya te alcanzó la avaricia. ¿Por qué? Porque el avaro o el codicioso siempre se está hundiendo más y más y más financieramente. Más, nunca salen de este hoyo. Piensan, le robaré un poco a Dios para tener más, y Dios tiene su forma en permitirte que te hagas más avaro para que llegues a una plena destrucción, o te permite que tengas siempre trabajo o otros problemas para que lo que usted le roba a él se vaya en otras cosas. Pero no lo vas a disfrutar como piensas. Tarde o temprano uno comienza así, ¿por qué tengo siempre? ¿Y por qué eso? Y Dios está en el cielo. Si solamente fueras fiel y no fueras ladrón, quizás te pudiera bendecir más. Amén. Además quiero que vean, hermanos, si ustedes van al frente de la Biblia, dice Santa Biblia y no dice por Luis Montaño. Muy bien. Porque ya muchos están pensando, ay, el pastor, ya ves lo que dice las escrituras. Ahorita vamos a ver más escritura. Pero esto ahora nos lleva a la historia de Zaqueo. ¿Qué tiene todo esto que ver con Zaqueo? Zaqueo, hermanos, es un hombre muy importante en la Biblia. Vemos que Jesús visita Jericó. Y él visita Jericó pasando el valle del Jordán, ya acercándose a unos días antes del Calvario. Esto lo hace muy extraordinario. ¿Por qué? Porque estando tan cerca de la muerte de él mismo, que él ya sabía que iba a morir,
Se dio el tiempo de todos modos para hablar con Zaqueo. Yo quizás si yo supiera que iba a ser ejecutado o algo me iba a pasar a mí, quizás no buscara pasar tiempo con gente, quizás quisiera estar a solas o más apartado, pero esto lo hace más importante porque él va caminando y él hace tiempo para tratar con Zaqueo. Ahora seguramente muchos estaban interesados en Jesús. La Biblia nos dice que había una multitud que le seguía. Ahí en Lucas 18, en la última parte de Lucas 18, vemos que Jesús sanó a un ciego. Entonces una gran multitud le está siguiendo. Esta visita a Jericó, hermanos, fue su última visita. Fue solo unos días entonces antes del Calvario. Entonces, pero él decide entonces que era necesario ir a la casa de Zaqueo para tratar con Zaqueo. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta historia y el problema de la codicia? Hay mucho. Hermanos, quiero que veamos aquí entonces 4 verdades resaltantes aquí de la vida de Zaqueo, que yo sé que vamos a aprender ahorita cómo es que la codicia afecta a cada uno de nosotros. Quiero que veamos, por favor, número 1, veamos la persona de Zaqueo. ¿Quién es Zaqueo? Vamos a ver la persona de Zaqueo. Versículo 1, quiero que noten Lucas 19, dice la Biblia: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. ¿Quién era Zaqueo y qué conocemos de él? Quiero que vean primero, por favor. Era jefe de los publicanos, la Biblia nos dice en el versículo 2. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos. Vean, por favor, un publicano era un recaudador de impuestos. Pueden poner en paréntesis si quiere, Hacienda. Amén. Pero básicamente lo que era aquí Zaqueo, eran las personas que oponían puestos o confrontaban a gente y les decían: págame los impuestos que debes. Zaqueo no solo entonces era uno que recaudaba dinero, era el jefe de jefes, amén, era el bueno. Los judíos odiaban a hombres como Zaqueo que eran publicanos. Esto no solo se debió a que gente pues no les gusta pagar impuestos, pero típicamente el publicano robaba y parte de su salario era lo que sacaba de la gente. En otras palabras, o pedían mordida o te cobraban en exageración para que les quedara para ellos. Eran ladrones en todo su sentido. Y es por eso que la gente odiaba, tenía un serio desprecio por los publicanos, porque eran conocidos como una bola de bandidos, ladrones, que hacían las cosas chuecas, tenían mal testimonio. Entonces, un recaudador de impuestos, la verdad es que era muy motivado a cobrarte una exageración de impuestos para que le vaya a su bolsa, por lo cual gente los miraba y los odiaban. Era algo que, a menos que nomás querías tener dinero y el odio de todo mundo, quería ser publicano. Es más, para decirles y darles para que vean lo importante del tema, cuando un publicano vino a Juan el Bautista y le pregunta a Juan el Bautista: ¿cómo le hacemos para nosotros arreglarnos con Dios? Vayan conmigo a Lucas 13, por favor. Quiero que vean cómo Juan el Bautista le responde a este publicano que se acercó. Lucas capítulo 13. ¿Estamos ahí? Y vean por favor el versículo que es, a ver, Lucas 13. ¿O es Mateo 13:13? A ver qué dice Lucas 13:13. No, no es 13, tiene que ser entonces Mateo quizás. Vamos a Mateo 13. Puse Lucas 13, pero está mal. Se las voy a deber, hermanos. A ver, déjame ver. No, la tengo mal la cita.
Y esta iba a ser muy buena, hermanos. Pero Dios no quería que las escucharan ustedes. Intento otro lugar. Espérame, No sé qué referencia aquí quise. Lucas 3. Sí, 13. Lucas 3:13. Vayan a Lucas 3:13 entonces. El amor le puse uno de más. No, y tampoco es esta, hermanos. Sí, ahí está. Bendito, hermano, entre las naciones. Amén. Noten, ahora sí, Lucas 3, versículo 12. Y noten por favor eso, porque aquí va a estar interesante. No sé por qué le agregué un 1 de más en todos estos aspectos, pero noten versículo 12. ¿Estamos todos ahí? Vean por favor, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Me fascina esto, y les dijo, no exijáis más. ¿Qué dice? Qué curioso, ¿no? Llegan estos hombres y le dicen, a ver, ¿qué hacemos para bautizarnos y para estar bien con Dios? Y la respuesta fue tan sencilla, no exijáis más de lo que está ordenado. En otras palabras, paren de robar, paren de ser chuecos. Pero hay otra cosa interesante aquí en cuanto a la vida de Zaqueo. Y ven, por favor, Zaqueo significa el puro. No hablando puro del cigarro, puro de ser puros. Muy bien, porque yo sé la mente de muchos, ¿verdad? Están pensando el puro. No, el puro, literalmente una persona, el puro significa Zaqueo. Y este hombre era todo menos puro. Era un ladrón, era alguien que extorsionaba gente, que le sacaba dinero. Pero por su nombre quizás debería haber sido un buen judío, pero una persona sumamente chueca. Otro publicano famoso que vemos en la Biblia, este es el publicano que conocemos hoy como Mateo. Y vayan conmigo a Lucas 5. Ojalá que sí tenga esta cita correcta, si no, voy a parar de predicar. Amén. Vayan por favor a Lucas 5. Sí, esa sí la tengo bien. Y noten por favor el versículo 27. Y ahorita se los voy a amarrar todo porque todos los versículos de Lucas vamos a ir ahí. Pero noten por favor, Lucas 5:27 dice, después de estas cosas salió y vio a un, ¿qué dice ahí? Publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, ahí donde se cobraba, y les dijo, sígueme. Dejando todo, se levantó y le siguió. Leví es el discípulo Mateo, y ahorita lo vamos a atar. Qué curioso que le dice, sígueme, y él deja todo y se va. Pero los publicanos, hermanos, y quiero que vean, sumamente odiaban, recolectaban dinero por parte de los romanos. Y eso quiere decir que los judíos miraban a los publicanos como unos traicioneros a la herencia judía, como literalmente traicioneros a la patria. Era por eso que eran tan odiados. Hacían tranzas. Ellos daban alianza a César en lugar de Dios. Y es por eso que le preguntaban a Jesús, ¿a quién le vamos a dar este dinero? ¿A César? ¿Por qué? Porque había esta controversia por parte de los publicanos. Y aquí estamos hablando de gente tan odiada. Zaqueo era un jefe de ellos. Imagínense. Muy similar al sentimiento cuando hace años yo les dije, hermanos, vamos a hacer algo para los policías. Muchos se enojaron. ¿Se acuerdan de eso? Pues así era el nombre publicano. Si yo les dijera, vamos a hacer una bendición a publicanos, muchos de ustedes, si fueran judíos, ¿cómo que? O sea, porque era de la gente más odiada. Pero noten segundo, otro aspecto aquí que vemos de Zaqueo era que era rico. Y la Biblia nos dice, regresen allá a Lucas 19, versículo 2, la Biblia nos dice, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Ahora, no hay nada de malo ser ricos, incluso muchos en la Biblia eran ricos, y la forma que uno se hace rico es el problema de lo que estamos hablando, no el ser rico.
Ahora, bajo el estándar de Dios, hermanos, aquí les va, porque yo sé, les voy a reventar la burbuja a muchos. Bajo la norma de Dios, todos los que estamos aquí somos ricos. Cuando la Biblia habla de ricos, por favor, en su mente, no esté pensando Carlos Slim. Esté pensando en usted. Usted tiene casa, tiene refrigerador. Amén. Hay gente tan rica que pudiera usar ropa diferente todos los días de la semana. Son tan ricos que tienen tanto. Hay gente tan rica que me está escuchando que se le ha podrido comida. Tan ricos que son que muchos de ustedes tienen basura que gente va y te esculca en su basura, de tan rico que eres. No me anden hablando que son pobres ni nada de eso. Bajo la norma de Dios, aunque haya venido en camión, aunque se haya venido caminando, no importa. Bajo la norma bíblica, todos los que me están escuchando son ricos. No hemos visto lo que la Biblia categoriza pobreza. Muy bien, porque yo sé que muchos están pensando, no, pastor, es que ando bien amolado y pues ya sabes, no. Eso es diferente, y les voy a decir, porque vean esto aquí en la pantalla, es difícil sentirse como un rico cuando uno consume todo lo que gana. La mentalidad de pobre es gastar todo lo que tienes. Muchos entonces que son ricos con mentalidad de pobres ya tienen gastado lo que todavía ni tienen. Todavía no te pagan y ya se esfumó. Porque gente rica que es codiciosa hace lo que quiere con el dinero, por lo cual el dinero llega a consumirlos a ellos. Entonces, es muy difícil sentirse exitoso cuando ya lo que trabajas ya está gastado en otras cosas. Y no es porque no tenías dinero, es porque mal usaste tu dinero o porque compraste cosas que no deberías haber comprado en ese tiempo. Pero el dinero, hermanos, llega a controlar muchos aspectos de nuestras vidas. Llega el punto donde es más importante el dinero, las cosas, que Dios, la familia y otras cosas que son más importantes. Vayan conmigo a Lucas 18, es simplemente el capítulo anterior de 19. Amén, por no ser maestro de lo obvio. Pero noten Lucas 18, y aquí está la historia, hermanos, del joven rico. Joven rico fue y le dice a Jesús, por no leer toda la historia, ¿qué puedo hacer para heredar el reino de los cielos? Jesús le dice, pues mantén los mandamientos, y él dijo, yo he mantenido todos los mandamientos, y bueno, entonces le dijo, una cosa pues te falta. Versículo 23, 22, Jesús oyendo eso le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Ven, ¿y qué le dijo? Entonces él oyendo esto, se puso muy triste, porque era ¿qué? Y al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen ¿qué? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Porque vean aquí, el joven es rico. Zaqueo, dice la Biblia, era ¿qué? Rico. Sin embargo, ambos tienen tiempo con Jesús. Uno dice, prefiero mi dinero. El otro dice, todo lo que yo tengo se lo voy a dar a los pobres. Y si yo le he robado a alguien, le voy a dar 4 veces más. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos personajes que son ricos? Pero muchos piensan que los únicos que son agarrados del dinero y que se van a ir al infierno son los multimillonarios, porque ellos tienen dinero. Así dice el pobre codicioso, que cela y quiere todo lo que los ricos tienen. Qué curioso, ¿no? Que como la piedra no se va muy lejos. Pero en sí, hermanos, para poder igualar todo esto, no estoy hablando hoy a multimillonarios, pero vean esto en la pantalla, pero sí existen hermanos que no son multimillonarios que aún roban a Dios. Y la verdad es irrelevante, tengas millones de dólares o no tengas nada, el ladrón es ladrón, el que es fiel a Dios es fiel a Dios. Dios no ve al ser humano y dice, bueno, pues mira, como tú tienes menos, tú sí me puedes robar. Y como tú tienes más, tú no me puedes robar. Robar es robar. Amén. No hay una forma en que Dios hace distinción de personas. Dios nunca ve, hermanos, cantidades, Él ve porcentajes.
Por eso cuando la viuda dio las 2 monedas fue muy impresionado, no por la cantidad que eso era, sino por el porcentaje de sacrificio que eso representaba. Muchos piensan, hermanos, que por dar una ofrenda grande, eso impresiona a Dios. Pero noten aquí, si eso no es el completo de lo que Dios pide de usted, todavía uno está mal con Dios, por más grande que sea la cantidad, porque Dios nunca ve cantidad, Él ve porcentaje, Él ve si somos fiel o no somos fiel a las cosas que Dios nos está diciendo que hagamos. Entonces, hay hermanos aquí que piensan que no son ricos, piensan y ven a otros que sí tienen dinero y dicen, oh, ellos deben de dar a Dios, yo no, yo no tengo que dar a Dios. Noten, se les hace difícil dar para las cosas de Dios porque prefieren hacer algo diferente con su dinero. Vean por favor entonces Lucas 12, por favor, regresen, vayan al capítulo 12. Y todos esos versículos, hermanos, subrayenlos en la Biblia, memorícenselos. Yo sé que no se los van a memorizar, pero de todas maneras me quiero engañar a mí mismo, ¿verdad? Como que sí lo van a hacer. Lucas 12, versículo 15, es una verdad que si creyéramos que debes de tatuarte algo, tatúate este versículo. No, pero no lo hagan. Todos los que saben, estoy jugando, todos los que están viendo en vivo, van a salir los fariseos a atacarme, ¿verdad? Versículo 15, noten. Y les dijo, mirad y guardados de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Avaricia entonces es igual, hermanos, a la fornicación. Y fíjense muy bien, alguien puede estar así, ¿verdad? Y dar un montón de diezmos y puede tener una vida muy inmoral. Hay alguien que puede tener una vida muy inmoral y puede quizás ser fiel en los diezmos, pero noten, la Biblia está mencionando estas 2 cosas de esta forma. Noten Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Y qué es lo terrenal en vosotros? De todas las cosas que se pudieran mencionar, se menciona esto: fornicación, impureza, pasiones desordenados, malos deseos. ¿Y qué dice? ¿Y avaricia qué es? De toda avaricia es idolatría. Entonces llegamos a esto, a la guerra entre los dioses aquí. ¿Y cuál es la guerra entre los dioses? Avaricia es idolatría. Para los ávaros, el Dios del dinero está sentado en tu corazón. Y Él quiere que le sirvas a Él, que le des a Él, que nomás a Él le sirvas. Sin embargo, el Dios verdadero, a cual nosotros creemos, Él quiere tu vida, no nomás tu cuerpo, Él quiere tu corazón también. Por lo cual vean, el dinero y el corazón se encuentran literalmente en el mismo lugar, y es por eso que este tema es tan difícil para muchos. Porque comprendo que en nuestro tiempo de hoy, hermanos, muchos batallan con el dinero y son ávaros y codiciosos, y ese es el Dios que sirven, por lo cual no van a iglesias porque dicen, no, porque ahí nomás hablan de dar. Y como son codiciosos, como son ávaros, como adoran el dinero, pues claro que cuando se ataca el dinero, se está atacando el mero corazón. La Biblia nos dice en Mateo 6:21, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Y hermanos, y hay muchos que, no, en la iglesia nomás te piden dinero, en la iglesia. ¿Y sabes lo que están diciendo? Amo mucho el dinero, amo más el dinero que a Dios. No lo dicen de esa forma. Pero noten en los siguientes domingos cómo la asistencia comienza a bajar, porque la gente no quiere que se les moleste su conciencia. Especialmente cuando se va a decir, estás robando a Dios, eres ladrón y cosas así, gente se agüita. No quiere escuchar eso. Y muy similar como en la Biblia, en los tiempos bíblicos, que gente se endurecía de servicio y mejor se alejaba, mensajes son muy difíciles porque tratan con lo más cercano a nuestro corazón. Y conforme a la Biblia, no hay nada tan cercano a nuestro corazón como nuestro dinero. Donde está tu tesoro, está tu corazón. ¿Cómo quisiera que fuera al revés? No, donde está tu corazón, ahí también va a estar tu dinero. No. La Biblia nos está diciendo, ¿quieres saber en dónde está tu corazón? Ve y busca tu dinero y ahí vas a encontrar tu corazón. Y qué curioso, hermanos, la Biblia habla más del dinero que del infierno. La Biblia habla más del dinero. Hay más referencias bíblicas del dinero en la Biblia que de la Trinidad.
¿Por qué creen que es eso, hermanos? Porque el problema más grande que tenemos los seres humanos es que quitamos a Dios y ponemos nuestra billetera. Idolatría. Puedes dar, noten, sin amar, pero es imposible amar sin dar. Y es por eso, noten, que los ávaros tendrán un problema con Jesús y con su palabra. Van a tener un serio problema. Por eso muchos se molestan con el tema del dinero. Mateo 6:24, noten, Jesús dijo lo siguiente: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y ¿a qué? Y a las riquezas. Entonces vean, por favor, es por eso que tarde o temprano otras cosas comienzan a descomponerse en la vida de un avaro. ¿Por qué? Porque quieren servir a dos señores. Literalmente están así pensando, ¿cómo le voy a hacer? Quiero servir a Jesús, pero también quiero dinero. Quiero esto, pero la verdad que también quisiera ser buen cristiano, pero Dios sabe que quiero 5 televisiones. Y la verdad es cómo estas cosas comienzan a afectar nuestras vidas, hermanos. Eva codició el fruto y el mundo la está pagando por ello. Amén. Las damas, no les digo. No, son mentiras. Ya todos, son mentiras. Lot codició las ganancias de Sodoma y Gomorra y perdió toda su familia. Hermanos, y les puedo dar la lista de gente que codició y la pagaron grandemente. Vean, hermanos, cuando sirves a las riquezas, no va a ser suficiente solo robarle a Dios. Tarde o temprano sus decisiones te van a alcanzar. Vas a tomar decisiones incorrectas. Las cosas que vas a manejar van a ser muy incorrectas. Conozco familias que en verdad, yo sé que su deseo es hacer lo correcto. Sus acciones son muy incorrectas y muchas veces pasan así. Bueno, es que Dios entiende, es que luego pagamos, es que luego nos arreglamos bien, es que luego, y esto y lo otro. Y luego se les hace como una deuda de tarjeta de crédito que ya son meses y años, que ya no saben ni en dónde comenzar con Dios. Quiero bendecir a mis hijos. Si les pudiera prevenir que no sean ávaros, que no sean codiciosos, va a ser una buena bendición, ya que la Biblia advierte tanto de esto. Desde hoy se les tiene que enseñar a que pongan a Dios primero. Aunque les duela, aunque lo que sea, tienen que poner a Dios primero. Y juzguenme, hagan lo que sea, pero viene Navidad, las nanas y los tatas les dan dineros. Yo les digo, diezmen. Diezmen y den más. Ahorita mis hijos tienen 3, 4, 5 meses ahorrando para hacer una bendición a alguien. Están ahorrando y no voy a decir qué, ni buscan ni nada, pero simplemente yo les dije a mis hijos cuando comenzaron a vender pan y todo eso, les dije, mira, Dios nos da para poder ser de bendición, para ser fiel a Él y para ser de bendición. Hay que encontrar un proyecto a que puedan dar y ser una bendición. Y ahí decidimos como familia qué hacer y comenzamos a ahorrar para poder bendecir a alguien con ese dinero. ¿Y por qué? Porque la única forma de destronar la avaricia en tu vida es cuando eres generoso. No hay otra forma. Yo sé que muchos piensan, no. La única forma de derribar este gigante en tu vida es con el dar. Zaqueo era un jefe de los ladrones. Él mismo era un ladrón que se encontraba, y ahorita vamos a ver cosas de él que quizás nos da luz en la condición de su vida. Entonces, pero él quizás pensaba, pues yo puedo ser un buen publicano, puedo de vez en cuando para suavizar mi conciencia, darle a los pobres, quizás para suavizar mi conciencia, de vez en cuando voy a dar un dinerito así a la iglesia para que pues por lo menos hacer algo. Pero como muchos codiciosos nomás dan lo que no duele, simplemente dan por ser religiosos. Amén. Vemos la persona de Zaqueo, vean número 2, porque aquí se profundiza más todavía. Si ya te dolía, ahora te va a doler. Te va a doler más, voy a meter el dedo en la llaga que ya está ahí y así. Noten la curiosidad de Zaqueo. Vemos quién era Zaqueo ahora, noten su curiosidad.
regresen a Lucas 19, por favor. Lucas 19. Ahora yo sé que nadie batalla aquí con el dinero, ¿verdad? Yo sé que eso es para alguien más, pero nomás por si las moscas, ¿verdad? Pero noten por favor Lucas 19, versículo 3 y 4. Quiero que vean lo que dice aquí la Biblia. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por ahí. Hermanos, nadie sabe por qué en este día Zaqueo estaba muy interesado en Jesús, en ver a Jesús. Porque quizás había oído hablar de la conversión de Leví, uno de sus amigos. Quizás él conocía a Mateo personalmente. Quizás hasta fue invitado por Mateo, por Leví. Si ustedes recuerdan allá en Lucas 5, cuando le dice, ven y sígueme, ¿sabes lo que hizo Mateo? Muy similar a lo que hizo aquí Zaqueo. Fue y lo invitó a su casa y tuvo una comida. Hizo un banquete increíble para Jesús. Y es cuando recibe la primer crítica a Jesús de que mira, está sentado con pecadores, porque estaba comiendo con Leví, que es Mateo. Quizás la curiosidad de por qué un publicano como Leví había pasado tiempo con una persona religiosa y pura como Jesús. Quizás habían muchas cosas aquí que están en su mente, y la curiosidad de por qué entonces alguien como Jesús pasaría tiempo con un publicano. Quizás, hermanos, escuchaba que había un líder religioso que trataba bien a los publicanos, que hasta hablaba con ellos, y eso que era judío. Bien, tantas cosas, pero noten aquí algo que me hace pensar en la curiosidad de aquí de Zaqueo. Es el versículo, noten por favor, el versículo 3. Dice la Biblia, procuraba ver quién era Jesús. Zaqueo, hermanos, no buscaba ser sanado, no buscaba él nada para él. ¿Sabes lo que él buscaba? Nomás quería ver quién era. Como que había escuchado tantas cosas de Jesús, dijo, ahora esa es mi oportunidad, va a pasar por aquí, quiero ver quién es él. Y es muy probable entonces que Zaqueo hubiera hecho sus riquezas deshonestamente. Es obvio porque lo primero que él dice, mira, si yo le robé a alguien, le voy a dar 4 veces más. Y es algo que él con su conciencia estaba batallando, y una sensación quizás mala existía en su vida, que se miraba en el espejo y pensaba, no hombre, soy un ladrón, soy lo peor de este mundo. Y al toparse con Jesús, las cosas cambian, hermanos. Pero entonces vemos que algo está sucediendo en su vida, como algo lo trajo usted a esta iglesia. Muchos, si no fueran por los problemas que estaban enfrentando en su vida, no tuvieran una curiosidad de ver quién es Jesús y qué respuestas tiene para su vida. Y así está Zaqueo, un multimillonario, hombre que era vacío, ladrón, todo mundo lo odiaba, y ahora escucha que Jesús va a pasar por su ciudad, por su pueblo. Vean por favor cuánta felicidad podría traer el dinero mientras que sabe que estaba mal con lo que ganaba. Quizás era esta la pregunta importante para Zaqueo. No hombre, pues sí tengo mucho, pero no tengo con quién disfrutarlo, ya que todos me odian. Vean esta pregunta quizás, ¿cuánta felicidad podría traer el dinero mientras que él sabe que todos lo desprecian? Quizás ya estaba cansado de él mismo, de todo lo que hacía. Quizás decía, esto no vale la pena. Ya, hasta aquí llegó, estoy solo, no tengo en realidad lo que quiero. Pero quiero que vean aquí con la curiosidad de Zaqueo, y vean por favor en sus notas, habían 3 potenciales que podrían detener a Zaqueo de ver a Jesús. Y vean esos 3 potenciales de cómo lo podrían haber detenido. Noten por favor primero, tenemos la multitud. Versículo 3, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. Hermanos, la multitud puede ser un obstáculo para que gente venga a los pies de Cristo. La multitud todavía hoy sigue impidiendo que gente vea a Jesús.
Hermanos, vean por favor, hay quienes permiten que sus amigos les impidan ver a Jesús. No, hombre, son unos buenos cristianitos aquí en la iglesia y luego se acaba la iglesia, se van con sus amigos, sus compas o como le quieran llamar, y ahí el cristiano se hace camaleón, cambia. Ahora de repente, ¿verdad? Aquí carga una Biblia, allá carga una Tecate en su mano, una cerveza o lo que sea. Y aquí sí, amén, Dios obró en mi corazón, allá es, pues yo voy a hacer lo que a mí me trae risa y lo que me trae felicidad. Jesús, hermanos, es más valioso que cualquier amigo que podamos tener, pero el mundo traiciona a Dios por sus amigos. Noten que también hay otra multitud que permiten que algunos hipócritas y descarriados de la iglesia no se acerquen a Jesús. Entonces tenemos la multitud de los paganos y tenemos la multitud de la bola de cristianos hipócritas que dañan más la causa de Cristo. ¿Verdad? Amén. Noten, muchos quizás pudieran ser cristianos, excepto que te conocieron. Y cuando te conocieron, fuiste parte de esta multitud que no permitió ver a Jesús. Porque lo único que podían ver era sus inconsistencias. Lo que decías y lo que vives. Lo que ibas a la iglesia, pero nunca cambiaste. Y ese tipo de cosas hace que la gente se agobee más en esta multitud y por eso dicen, yo voy a la iglesia, puros hipócritas. Porque ven cómo los cristianos viven. Puede ser, hermanos, pudo ser que esta multitud había sido mucha, pero no importa, aún existe la multitud que detiene a muchos que conozcan a Cristo. Vemos la multitud, vemos también otro obstáculo aquí, su estatura. Era chaparrito, amén. ¿Qué tan chaparro? Yo no sé. Ahí después del servicio, si veo un saqueo, te voy a decir, mira, yo pienso que era de tu tamaño. La Biblia no dice. Eso sí, el hecho que la Biblia mencione su estatura, porque la Biblia, si ve todos normal, pues es normal. Nomás se exagera si era un gigante o era un chaparrito. Habrá sido un enanito, no sé, ¿verdad? Pero, quién sabe, él era un bien chaparrito, dice la Biblia. Pero aún eso no era un obstáculo, su obstáculo era un asunto físico. Y vemos, noten aquí en la pantalla, vemos que obstáculos físicos solo preparan para milagros divinos. Habían ciegos que recibieron vista, habían leprosos que fueron sanados, habían cojos que caminaron, habían muertos que recibieron vida. Un obstáculo físico nunca es algo determinado si Dios obra o no, sino que esto prepara para que Dios haga algo grande. Entonces noten, no existe un limitante que impide o que impida para que alguien verdaderamente busque a Jesús. Entonces vemos la multitud, su estatura, vemos tercero su orgullo. Ahora noten el versículo 4. Su orgullo pudo haberlo detenido y dice el versículo 4, y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por ahí. Noten, hermanos, noten aquí, esto es bien importante. Podría haberse preocupado, ¿qué dirán de mí si yo me subo arriba de este árbol? Su orgullo pudo haberlo detenido de decir, pues ahí viene Jesús, pues ni modo, soy chaparrito, la multitud es grande, pues mejor me quedo aquí a un lado a ver si me toca verlo. No, eso no lo detuvo. ¿Sabes lo que hizo? Fue y se subió arriba como niño, arriba de un árbol, porque sabía que iba a pasar Jesús por ahí. Hermanos, tantas cosas, nuestro orgullo nos detiene de hacer cosas para el Señor Jesús, nos detiene de no ser veraz con el Señor, hermanos. Y hermanos, vean por favor, muchos fueran buenos seguidores de Cristo, excepto que se preocupan por lo que otros piensan de ti. En Gálatas 1:10 la Biblia dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradar a los hombres, ¿no sería siervo de quién? ¿A quién están tratando de agradar en esta tarde, en esta mañana? Es muy triste, noten, ver cómo el qué dirán te detiene o detiene a muchos cristianos de seguir a Jesús genuinamente. ¿Qué dirán? ¿A poco tú eres un aleluya también? Bueno, pues no, nomás voy a la iglesia.
Pero no creas que lo creo todo. Amén, así dicen muchos. Juan 12:42, la Biblia nos dice, con todo esto, aún de los gobernantes muchos creyeron en él. Pero a causa de los fariseos, ¿no le qué? Para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que ¿qué? Y ¿saben qué? Como Dios quiere esa gloria, hermanos, Dios los va a meter en circunstancias donde vas a tener que salir del closet y decir, sí soy cristiano, soy seguidor de Cristo. Salir del closet del lado positivo, amén. Y decir, yo no me avergüenzo de Cristo. Yo sé lo que les digo, Dios interrumpe tu vida de esta forma. Tarde o temprano va a venir esos momentos donde lo que dices que crees viene en conflicto con una oportunidad o de comprometer lo que crees o de vivir por lo que crees. Y esas cosas vienen y uno está con que, ¿qué hago? ¿Lo hago sí o no? Para mí llegó muy temprano, con mis amigos tuve que decidir si era cristiano o no. Luego tuve que decidir si iba a ser cristiano con mi familia o no. No te vamos a llevar a la iglesia y eso me iba a detener o iba a encontrar una forma de ser fiel a Cristo. Ahora ve y pásale una cerveza a mis amistades, ¿qué voy a hacer? ¿Obedezco a mis padres? ¿Obedezco a Dios? Pues determiné obedecer a Dios. Le dije a mis padres, no, yo no quiero nada que ver con esto, allá ustedes. Hay de aquel que le da a su vecino de tomar, dice la Biblia. Dije, yo no quiero ese ay para mí. Si ustedes quieren tener cerveza en su casa y darle a sus amistades, está bien, pero yo no voy a ir allá al refrigerador y pasar esa bebida a alguien más. Eso me trajo un tremendo conflicto con mis padres, me mandaron al cuarto, me gritaron, me hicieron un montón de cosas, hermanos, pero por la pura gloria de Dios, muy similar a cómo Dios comenzó a obrar en el corazón ese de Zaqueo y cómo quizás el testimonio de Mateo influyó en la vida de Zaqueo. Poco a poquito Dios comenzó a usar la poca fe que yo tenía a los 16 años de vivir veraz a lo que yo decía que creía, y poco a poco comenzó Dios a usar eso en la vida de mis padres. Y por la gloria de Dios ahorita son salvos. Mi mamá es una mujer de oración. Creo que nadie ora más por mí como mi madre. Y les estoy diciendo que siempre van a venir estos momentos a ver si es cierto que crees lo que dices que crees. Esa diferencia, hermanos, es lo que hace la diferencia entre un admirador de Jesús y un seguidor de Jesús. Muchas veces temo que la mayor parte de los cristianos que me escuchan son admiradores de Jesús. Son aquellos que siguen a Jesús como las mujeres siguen a Luis Miguel o a Vicente Fernández o los famosos de hoy, que cuando escuchan que están ahí van todos, ¡ah! Y muchos siguen a Jesús de esta forma. Para poder ayudarles, ¿qué es un admirador y cómo esto afecta a nuestras vidas? Vean esto, un fan, un admirador, es el tipo que va al partido de fútbol sin camiseta y con el cofre pintado, ¿verdad?, de su equipo, ¿verdad?, y se sienta a las gradas y anima a su equipo. Un fan, ¿verdad?, tiene una camiseta firmada y colgada en la pared de su casa. Un admirador, pues noten, un fan dice, pero nunca está en el juego, el fan. Nunca suda, ni recibe un golpe fuerte en campo abierto. Vean, él sabe todo sobre los jugadores y puede recitar sus últimas estadísticas, pero no conoce a los jugadores. Grita, vitorea, pero en realidad no se le exige nada, porque es nomás un admirador. Vean, por favor, no tiene que hacer ningún sacrificio. Y la verdad es que por muy emocionado que parezca, si el equipo al que anima comienza a decepcionarlo y tiene algunas temporadas bajas, su pasión desvanecerá con bastante rapidez. Amén. Hay muchos fans que estoy viendo hoy. Después vean también el fan para identificarlo bien. Después de varias temporadas perdidas, puede esperar que salte del vagón de los fanáticos, ¿verdad?, y comience a animar a algún otro equipo.
Incluso es admirador entusiasta. O sea, cuando estamos preocupados por nuestro orgullo, pues nomás somos admiradores de lejos, ¿verdad? Incluso vean, Jesús tiene muchos admiradores, pero pocos seguidores. Vean, admiradores que echan porras para Él cuando las cosas están bien, pero que se alejan cuando existe dificultad o una temporada baja. Admiradores que seguramente se para y echa porras, pero no conocen nada del sacrificio y del dolor del juego. Los admiradores de Jesús conocen mucho de Jesús, pero casi no hacen nada para Jesús. Hay hermanos que conocen toda clase de teología, el problema es sus vidas. Amén. Los admiradores hablan mucho de lo que quisieran ver que la iglesia haga para Jesús, pero ellos mismos no dan para que esto suceda. O sea, están alabimo. Llegan y IBH, ¿verdad? ¡Wow! Vamos a ganar este juego. ¡Woo! Pero cuando te dicen, a ver, échale pues, ponte a jugar si tan emocionado estás. Estás bien emocionado el día que le vas a entrar, ahora sí vas a diezmar. Ahora sí, ya que estás echando porras, ya que dices amén, vienes con una sonrisa, ¿qué? Ahora sí, vas a ayudar a limpiar. Tengo hambre, ya sabes que se acaba el servicio, pues me da hambre. Es que los admiradores son iguales, ya sean en el mundo secular o como en la iglesia, nomás echan porras, hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó el sacrificio y la emoción de ellos. Lo bueno fue que otros pensaran, no hombre, qué tremendo seguidor de Cristo, no hombre, mira cómo sirve a Cristo. Pero lo bueno es que lo que otros pensaban no le importaba a Zaqueo. Él simplemente se subió arriba de un árbol y estaba esperando a ver si, ahorita que pase, a ver si lo puedo ver. Y Zaqueo podría apenarse de su estatura o del hecho que estaba arriba del árbol, pero eso no lo detuvo de seguir a Jesús. Pero hermanos, perdió toda vergüenza y se sube arriba. Y noten lo que dice la Biblia y vayan en Lucas 18, por favor. Ahí estamos. Quiero que vean esto en contexto aquí de lo que estamos viendo. ¿Estamos todos ahí? Lucas 18, 47. 17. Ya les está dando otra referencia equivocada. Lucas 18, 17. ¿Estamos ahí? De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un ¿qué? No entrará en él. Como un niño. ¿Qué estaba ahí, Zaqueo, hermanos? ¿Cómo lo puedo ver? ¿Cómo lo puedo ver? Ya sé, me voy a subir arriba de un árbol, como lo hacía de niño, para ver si puedo lograr ver a Jesús. Y definitivamente Zaqueo tuvo espíritu de niño al subir arriba de un árbol. Muy en contraparte para muchos que cuando estábamos cantando el corito estaban como que eso es un corito de niño, yo no lo voy a cantar. La cara toda largota así. Miren, hay algo de tener un corazón de niño que nos ayuda a nosotros a acercarnos a Jesús. Y Zaqueo dijo, ¿sabes qué va a pasar por aquí Jesús? No, hombre, si me tengo que subir arriba de un árbol, si tengo que hacer lo que sea, pero yo quiero ver a Jesús, quiero ver quién es Jesús. Y lo pudo hacer. La persona de Zaqueo, la curiosidad de Zaqueo. Quiero que veamos tercero, por favor, el encuentro con Zaqueo. Y vean conmigo el versículo 5. Para los estudiantes de homilética es expositivo, por si acaso estaban todos pensando. ¿Qué estará? No dije cosas, ¿verdad? Porque hay muchos antagonistas hay aquí, ¿verdad? Versículo 5, noten por favor, dice la Biblia, noten. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose en tu casa. Así les voy a decir a muchos ahorita a la salida, ¿sabes qué, hermanos? Prepare su casa, voy a ir a comer, es necesario.
Ahorita voy a ir a comerme un taco, ¿verdad? Pero ahora vemos cómo un hombre que buscaba a Jesús fue un hombre encontrado por Jesús. Él buscaba ver a Jesús, pero ¿qué habrá pensado cuando de repente, va caminando Jesús, de repente, no por accidente, voltea hacia Zaqueo? Y no solo eso, y le dice por nombre. Zaqueo, conoce mi nombre. ¿Cómo conoce mi nombre? ¿Quién le habrá dicho? ¿Le habrá dicho Mateo? ¿O habrá sido porque Dios lo conoce todo? Zaqueo, bájate. Vamos, es necesario que vaya a tu casa el día de hoy. Por naturaleza, hermanos, el pecador no busca a Dios. Dice la Biblia ya en Romanos 3:11 que nadie busca a Dios porque somos pecadores. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos se escondieron y fue Dios quien dijo, ¿dónde están? Y quebró ese silencio y Dios fue quien buscó a Dios. Dios fue quien buscó al hombre. Y cuando Jesús estaba ministrando en esta tierra, Él vino buscando a pecadores. Incluso Lucas 19, versículo 10, al terminar lo que vimos, dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué se había perdido? Todos se habían perdido. Amén. Zaqueo, entonces, él estaba buscando a Jesús porque no sabemos qué es lo que Dios usó en la vida de Zaqueo para estimular el corazón para querer buscar a Jesús. Sé bíblicamente que Dios ha decidido usar muchas cosas que hacemos en esta vida para estimular la conciencia del incrédulo. La Biblia en Mateo 5, versículo 14, habla que nuestra luz de nuestro testimonio va a estimular a gente que glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Por eso hablamos de la importancia de nuestro testimonio. Deja que tu luz brille a todos los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vemos que en Romanos 1:16 Dios ha decidido usar la predicación del Evangelio, que es el poder de Dios para salvación. Dios ha decidido usar el uso de su palabra. En Romanos 10, versículo 17 dice, ¿cómo es que viene la fe? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La Biblia dice en Hebreos 4:12 que la palabra es más cortante que espada de dos filos y penetra el alma. Hermanos, hay cosas que Dios ha decidido usar para estimular la conciencia de una persona espiritualmente muerta, pero no sabemos qué es lo que Dios usó en la vida de Zaqueo. Quizás sí fue el testimonio de Mateo, que lo conocía como ladrón y ahora lo ve sirviendo a Dios y al lado de Jesús, que a lo mejor eso estimuló a Zaqueo a decir, pues yo también necesito lo que Zaqueo necesita. Muy similar a sus familiares cuando lo ven a usted con gozo en su casa, cuando ve que el esposo trata bien a su esposa y a los hijos, la gente incrédula está observando diciendo, yo quiero esto. Y muchas veces al permitir que otros vean nuestras buenas obras, ellos terminando acercándose a Dios y glorifican a nuestro Padre que está en los cielos. Entonces veamos estos tres aspectos del encuentro con Jesús que vemos aquí en el versículo 5. Le dice, bájate, es necesario que yo vaya a la casa tuya. Y noten primero, fue un encuentro inesperado. Nunca pensó Zaqueo que iba a hablar con Jesús. Él nomás quería ver quién era él y qué iba a pasar. Dice la Biblia en el versículo 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. No estaba esperando, él estaba ahí arriba. Qué alegría le habría haber dado a él. Eso porque no estaba esperando que esto iba a suceder, pero noten segundo, fue también un encuentro placentero. El versículo 6, la Biblia nos dice, entonces él descendió a prisa y le recibió como gozoso. O sea, estaba él agarrado ahí y de repente, Zaqueo, bájate. No la pensó, dijo, claro que sí me bajo, y no, hombre, y salió corriendo. Y dice la Biblia que salió corriendo con gozo, estaba bien emocionado, como alguien como Jesús quisiera pasar tiempo con él. Muy placentero. Fue también un encuentro criticado. Un encuentro criticado. Versículo 7.
Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Siempre hay campo para los criticones, ¿verdad? Y ahí estaban también. Fue y quería hablar con ellos y pues había siempre, hermanos, existirá gente que no van a estar felices cuando usted se encuentra con Jesús. Va a haber gente que le va a criticar, le va a desanimar. Los criticones de aquí no estaban contentos con las acciones de Cristo. Incluso quiero que veamos estas verdades de esta crítica o lo que estaban criticando aquí. Noten primero, vemos que era una crítica, era predecible. La crítica era predecible. Dice la Biblia en el versículo 7, al ver esto. Ahora recuerden que él fue criticado en Lucas 5 también por haber pasado tiempo con publicanos. Al ver esto, o sea, siempre que Cristo se mueve hacia un corazón, el enemigo se va a enojar. Y cuando gente te vea tratando de ganar almas, al ver esto, el enemigo ataca. Cuando gente te ve fiel en la iglesia, al ver eso, gente te va a criticar. Al decir, ¿sabes que vamos a comenzar a ir los servicios también del domingo en la noche? Al ver eso, gente va a decir algo de ti. Hermanos, el mundo nos va a odiar, siempre nos va a criticar y ningún éxito cristiano podrá venir a menos que paguemos el precio de que no nos importe qué es lo que gente piense de nosotros. Entonces, vemos que la crítica era predecible. Noten segundo, la crítica fue abundante. Dice la Biblia, todos murmuraron. No, hombre, estaban en la boca de todos. Amén. Mira, entró a la casa de aquel pecador. Y la mayoría más grande en la tierra, hermanos, siempre será la que se para en contra de Cristo. La multitud de todos estarán en la categoría de murmuradores en contra de las obras de Cristo. Y había mucha crítica en abundante porque todos murmuraban. Pero noten tercero, la crítica fue incorrecta. Dice la Biblia, diciendo que había entrado a posar con un pecador, un hombre pecador. ¿Sabe lo que los críticos estaban tratando de decir? Si Jesús entra a esta casa, él está de acuerdo con todo lo que Zaqueo hace. Y no era cierto. Lo que Cristo estaba tratando de hacer es confrontar a Zaqueo con su problema para que se arrepiente. La crítica, noten, venía sin compasión. Ninguno de los que estaban criticando tenía compasión por el alma de ese que estaban criticando. No les importaba si se iba al infierno o no. Amén. Era sin compasión. Muchos miembros de la iglesia son así. Siempre se oponen con una actitud mala hacia lo que se está tratando de hacer para el Señor. Y vean, por favor, no hacen nada para ayudar a los pecadores a convertirse. Muchos estorban la obra del Señor en las cosas de Dios. Entonces, aprendemos mucho, hermanos, de Zaqueo. Vemos su persona, la curiosidad de Zaqueo, el encuentro con Jesús o el encuentro con Zaqueo. Pero noten cuarto, para terminar, la vuelta en U de Zaqueo. ¿Cómo es que entonces Zaqueo da una vuelta en U en su vida? Una persona ladrona, codiciosa, odiada por todo mundo. Ahí estaban los fariseos religiosos tirando piedras. No, hombre, ¿cómo es posible que Jesús entre a la casa de ese hombre? Es muy obvio cómo Zaqueo terminó. El versículo 8, la Biblia nos dice, ¿estamos todos ahí? Noten, por favor. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y hermanos, muy contraste al joven rico. El joven rico le dijo, dale todo a los pobres. Y dice la Biblia que se fue muy triste. Él sin que le pidiera nada a Jesús. ¿Qué estaría pasando? ¿Sabes lo que yo me imagino? Ahí está Jesús, está sentado. Está una bola ya de fariseos afuera de la casa. Nomás estaban hablando mal de Jesús. Y está viendo Zaqueo que a Jesús no le importó lo que los fariseos estaban diciendo. Y de repente se le quebró el corazón. Mira, por mi culpa están criticando aquí
a Jesús que está en mi casa y llegó bajo convicción y dio su vuelta en U. Nadie le pidió que hiciera lo que él está haciendo. Se para y casi les dice, a ver, pongan atención, estoy a punto de decir algo muy importante. Y comienza a confesar su arrepentimiento en las cosas que estaba tratando. Incluso quiero que veamos las pruebas de U que vemos aquí en la vida de Zaqueo. Primero, su arrepentimiento fue visto en lo que dijo. Y él dijo, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo he defraudado a algunos, se lo voy a dar 4 veces más. James MacDonald dijo algo en su libro, Señor, ayúdame a cambiar. Eso es un libro que leí, quiero decir, hace unos 4 años. Él dijo lo siguiente, y siempre subrayé cuando hablo del arrepentimiento, es algo que él dijo muy importante, que él dijo lo siguiente, el arrepentimiento es el primer paso de todo cambio. Imagine que pudiera sostener en la mano una área concreta de derrota y o pecado personal, está ante su vista y le pide a Dios que cambie esa área dentro afuera. El arrepentimiento es el primer paso de ese proceso. Si no empieza ahí, no tiene dónde ir. Así ha actuado siempre Dios. Entonces vean, el término griego en el Nuevo Testamento para arrepentimiento es metaneo, literalmente significa pensarlo de nuevo, cambiar de idea. Eso es arrepentimiento genuino. Noten, hermanos, no es sentirse mal. Arrepentimiento es diferente que remordimiento. Muchos se sienten mal, pero nunca se arrepienten porque continúan haciendo las cosas mal. Arrepentimiento es un cambio literal de acción. Entonces, ¿cómo sabemos cuando hay un arrepentimiento genuino? Vean esto en sus notas. Zaqueo llama a Jesús Señor, versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, le dijo, Señor. Vemos que Zaqueo le llama Señor a Jesús, y como trabaja en Roma o por Roma, era contra las reglas de ellos llamarle Señor a alguien que no sea César. Y él le dice Señor. Mateo 10:32, la Biblia nos dice, y cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también que le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ahora quiero que se imaginen eso, están todos sentados y comiendo. Ahí hay otros publicanos, seguramente hay otros amigos de Zaqueo, y se para y le dice, Señor. Imagínense lo que esto está haciendo él públicamente. También vemos, noten, Zaqueo reemplaza avaricia con generosidad. Versículo 8, dice, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Imagínense, él está haciendo el sustituto. Antes era avaro, ahora voy a ser generoso. Ahora voy a dar con lo que tengo. Dice la Biblia en 1 Timoteo 6:17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos ¿en qué? En buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano a la vida eterna. Entonces, Zaqueo no solo reconoce a Jesús como Señor, pero Zaqueo entonces reemplaza, como hubo una U verdadera en su vida, reemplaza generosidad. Tercero, noten, Zaqueo busca restitución. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Hermanos, cuando hay arrepentimiento genuino, escúchenme, uno va a estar bien con Dios y va a estar bien con el hombre. Arrepentimiento genuino no es, bueno, ya que le robé a todo el mundo, ni modo, ya a ellos. Si te arreglas con Dios, vas a querer arreglarte con el ser humano. Noten, cuando uno se arrepiente genuinamente, siempre quiere hacer las cosas bien con el hombre.
James MacDonald continúa en su libro y él dijo lo siguiente: si no hay restitución, no ha habido un verdadero arrepentimiento. Si no hay verdadero arrepentimiento, adorar a Dios es una farsa. James MacDonald continuó diciendo: el arrepentimiento genuino acaba en la restitución. Hemos de olvidarnos de las ideas que podemos estar bien con Dios y no con los demás. Usted no estará en paz con Dios hasta que haya intentado arreglar las cosas con las personas afectadas por su pecado. Y es por eso que entonces Zaqueo dice: no, hombre, yo he robado mucho, así que si le robé a alguien, yo le voy a dar 4 veces más de lo que yo debería darles. Y para terminar, no solo vemos su arrepentimiento en lo que él dijo, pero su arrepentimiento también, segundo, fue visto en lo que Jesús dijo. Versículo 9. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Amén. Por cuanto él también es hijo de Abraham. Oh, hermanos, qué cosa tan más importante aquí por lo que él dijo. Y saben, hermanos, yo no sé cómo su vida fiscal, hasta dónde te ha llevado. Y no estamos hablando en contra de disfrutar la vida. La Biblia claramente nos dice: Dios nos ha dado todas las cosas para que las disfrutemos. Pero aquí va el problema: el avaro o el codicioso no las disfruta. A lo contrario, él es condenado por sus propias cosas que posee. No es feliz, siempre está comparándose, siempre hay cosas que están mal en su vida, porque cuando hay algo mal en el corazón, las cosas están fuera de lugar. Entonces, hermanos, vean, quizás su avaricia la ha hundido en deuda. Amén. Yo estoy seguro que nadie aquí hay en deuda, ¿verdad? Nadie. Pero hay algo que aprender. Y recuerdo cuando estábamos yo y mi esposa leyendo un libro sobre cómo gastar el dinero y cosas así, cuando estamos tratando de sacar en deuda, se me hizo tan simple como James Ramsey dijo: acostúmbrate a decir no puedo. Y para mí era: no, ¿cómo no quiero decir eso? Quiero poder decir no puedo. Mira, aquí hay ¿lo quieres comprar? No puedo, no tengo dinero. No, hombre, al pensar hay intereses. Nomás me pongo a pensar y rebotan los cheques, amén, y todavía ni los hago. Pero quizás su avaricia lo ha hundido a usted en deuda. Quizás su avaricia lo ha llevado a tomar decisiones no éticas en su negocio. Y tarde o temprano te alcanzan estas. Yo he hablado con muchos hombres que les digo: mira, hermanos, aquí detente, haz una U rápida, aléjate, no te imaginas cómo eso te va a afectar. Y me mandan por un tubo y muchas veces toma tiempo, nunca el desastre es de un día para otro. Uno quisiera que así fuera para decir: viste, te dije, pero no, muchas veces pasa el tiempo y ya luego uno es consumido por todas sus decisiones. Quizás su avaricia lo ha llevado a ser una persona muy despreciada por otros. Quizás su avaricia lo ha llevado a robarle a Dios. Quizás usted está aquí y su conciencia no te deja porque sabes que no has sido fiel al Señor en sus diezmos y ofrendas. Quizás su avaricia le ha robado que viva la vida en su hogar que debe tener. Tiene dinero, pero no disfruta su familia, no disfruta sus hijos. Son hijos que han crecido y no los vio ni crecer porque no fue parte de la vida de ellos. Es tiempo, noten, de dar una vuelta en U en cualquiera que sea su situación de vida. Si Dios salvó a Zaqueo, Dios puede salvarnos a nosotros, pero ¿dónde está el dinero en su vida que tanto ha tomado control de usted? Vamos a orar, hermano. Señor, yo te pido, por favor, bendice lo que hemos visto en tu palabra. Y te pido, Señor, que obres libremente en cada corazón.